Hermanos que no pronuncian el nombre de Dios porque realmente no sabemos cómo se llama Dios. Realmente Dios no se llama Dios. Igual este chico está loco, toda la vida llamándole Dios era... Dios no se llama Dios. Dios es una divinidad. Es un Dios, es una estatua. Al diablo le llaman el Dios de este siglo, porque un Dios es alguien poderoso que hace cosas extraordinarias que no la puede hacer una mente normal, hace cosas muy distintas. Por eso al Dios de el yo soy, que le dijo que es lo único que sabemos de su nombre, porque Moisés les dice, ¿quién le dijo que me manda para liberar al pueblo de Egipto? Diles, yo soy el que soy. Es lo único que sabemos. Jehová tampoco se llama Jehová, es una connotación, es una palabra que agregaron unas consonantes al tetragramatón, que todavía llevo estudiándolo toda mi vida y no sé de dónde sale ese tetragramatón, que son 4 letras sin consonantes. Y ahí los masoretas le colocaron unas letras que significa Adonai, que en nuestro idioma significa Señor. Entonces cuando decimos Jehová estamos diciendo Señor. Amén. Pero realmente es bueno también que le llamemos el Eterno. Él es el Eterno, porque dice que Él no tiene ni principio ni fin de día. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, dicho esto, yo tenía una palabra de verdad, que me ha llamado el hermano Nick por la mañana, sobre las 11:30, los 12, por ahí. Más o menos, sí. Y dice, ¿qué tal? ¿Cuál? Hemos hablado de nuestras cosas. Bueno, pues esta tarde, y yo estaba estudiando. Y digo, pues yo voy a dedicar esta palabra. Se la ha gozado. Esta palabra, que es una palabra que a mí me emociona. Qué bien. Me emociona, pero bueno, tengo tiempo de predicar. Me emociona. Es porque me gusta mucho a mí el tema de los tiempos futuros. Qué bien. Porque en la Biblia está toda la humanidad, desde el primer hombre que creó Dios, que fue Adán y Eva, hasta el último hombre de la tierra, está en la Biblia. Todos los eventos que están ocurriendo y el paso de las naciones a través del tiempo está en la Biblia. La destrucción del cosmos y del universo y de la tierra y de los mares, todo lo que va a ser destruido está en la Biblia. Por eso Dios en el capítulo 1, verso 9 del libro de Mateo dice que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Yo sabía que ibas a estar aquí adorando a Dios. Y yo, palabra que estaba emocionado con predicar este mensaje del capítulo 9, verso 20 en adelante del libro de Daniel, que habla de las 70 semanas de Daniel, que estaba emocionado. Iba a decir una palabra que no debo decir. Iba a decir, me mate. Y estaba ahí, pero de momento, yo tengo un mensaje que le prediqué para obreros hace como 30 años, 30 años. Y según estoy meditando, me dice, no, alguien tiene que ver que necesitas una palabra de este mensaje. ¡Qué bien! Estoy seguro. Claro. Yo no soy muy místico, de estos que ven visiones, bueno. Yo no soy de estos que son muy místicos. Yo he profetizado. Yo he profetizado. Algunas veces he tenido sueños, pero los sueños digo no, y le pongo una señal al Señor. Y esa señal, si no ocurre, porque Dios, perdónenme la expresión, Dios no es tonto. Dios no es una persona que hace las cosas al tuntún. Ni Dios es una persona que se equivoca. O sea, a mí me da un sueño Dios y es de su voluntad. Y como yo soy una persona que no examino bien las cosas y a veces no entiendo si es de Dios o no es de Dios, entonces yo le digo a Dios, si este sueño es tuyo y quieres que yo haga lo que dices en este sueño, tienes que darme esta señal. Y yo se lo digo de corazón a Dios. Claro. Y si esa señal no aparece, ese sueño no es de nadie, puede ser de mi carne, de mi mente o la guardia mora, pero de Dios no es. Porque Dios, yo le digo de corazón que este sueño, si es tuyo, que me digas lo que debo de hacer. Yo recuerdo que tuve un sueño, le puse una señal, esa señal ocurrió y automáticamente el sueño le pusimos en práctica. Por eso cuando tienes un sueño, no enseguida vayas, ya, eso no es un sueño. Eso no es un sueño, me ha dicho. A lo mejor ese sueño no es de Dios. Pon una señal. Había un chico que decía, he soñado, he tenido un sueño, como de
tengo un sueño. Y le dice el pastor, ¿qué tal cenaste esa noche? Porque a veces cuando uno tiene pesadez de estómago, tiene pesadillas. Otro dijo, pastor, he soñado con 2 campanas, hombre. Si llegas a soñar con 3, la especial te toca. Yo creo en los sueños, creo en las visiones, creo en las profecías. Amén. Pero no creo en los que su vida depende de eso. Creo en la Biblia. Muy bien. Amén. Hay que leer la Biblia. Palabra Hay que profética. leer la Biblia. Más segura. Y ahí todo lo hemos hecho. Abrir la Biblia a ver qué me dice. Así no funciona. Había un jambo que le llaman Dante Gebel, que es muy devocionalista, predicando. La verdad que lo oigo muy poquito, porque son mensajes muy devocionales, ¿no? Que el jambo son fiera. Y dice, le llama a eso bibliomancia. Bibliomancia dice, porque es como la quiromancia, es la lectura de la mano. A ver qué me dice la mano. Pues aquí hay esto y te va a pasar esto. Eso lo hacían mucho antiguamente las gitanas, para ganarse el dinero. Entonces, no, la Biblia no es así. A ver qué me dice Dios. Tú ya no sabes lo que te dice Dios. Muy bien. Tú ya sabes lo que tienes que cambiar de tu vida y lo que tienes que arreglar de tu vida. Muy bien. La Biblia hay que leerla. Tampoco leas la Biblia. Ahora comparto la palabra que es de pie. Tampoco leas la Biblia buscando en un problema una solución. Tampoco. No vas a entender nada. Y cuando tengas muchas preocupaciones y muchas cosas, no leas la Biblia. Ora mejor. Porque cuando esté uno con mucho jaleo en casa, haya preocupaciones muy profundas, leer la Biblia es entender lo que pone. Pero si está tu mente turbada, ¿cómo vas a entender la Biblia? Si tu mente no está ahí, está allá, porque tienes aquello que te pasa. Para leer la Biblia, porque cuando hay esos problemas, es orar a Dios, porque tu mente se relaja. Orar a Dios, contar con Dios, decirte a Dios. Y la Biblia, cuando quieras leerla, en un lugar de reposo, en un momento por allá, un rato de oración, Señor, indícame, háblame, quiero estudiar tu palabra, quiero. Entonces, cuando tengas una mente despejada y tranquila, no en momentos de turbación. Porque cuando lees la Biblia, no solamente es leerla, sino saber lo que quiere decir la Biblia. Pero turbado no puedes entenderlo. Amén. Y bueno, yo tengo aquí un mensaje que le prediqué para obreros hacia el pie de 30 años. Mucho tiempo. Pero bueno, decirles que el varón ya ha salido del hospital con su niña. Qué bien, gloria. Se me olvidó lo que iba a decir porque estaban orando. Se han ido los dos, se han quedado allí los 3 o 4 días, se han quedado los dos allí con la niña. Y veían a 2 niños allí, que estaban ahogaditos, gemelos. Y tenían una preocupación por esos niños, porque dice que los padres ni pisaban, venían y se marchaban. Y los niños que se ahogaban y encima las enfermeras, oiga, pero yo también estaba ahogado. Uy, es que tienes todo enredado por aquí. Niños pequeñines. Ellos se han quedado allí y me dice, papá, ¿sabes qué? Los médicos me dijeron que igual iba peor. Por eso la dejamos ingresada, por eso puede ser una broncolitis y esto empieza de menor a mayor. Pero ¿sabes qué? Estaba yo escuchando un culto en papelito en directo. Y entonces les dije, hermanos, tengo una niña de 18 días. Orar por mi pequeño. ¿Qué le pasa esto? Y dice, ¿sabes qué? Y lo pusieron en una pantalla que tienen detrás del culto, dice, orar por una niña que tiene 18 días, que está ingresada en el hospital y tal. Y un hermano orando. ¿Y sabes qué? Y ha sido Dios su casa. Amén. Porque dice el varón, porque la niña en vez de ir a peor como querían los médicos, ha ido mejor. Ha ido mejor, de tal manera que esta mañana he hecho una prueba y está perfecta. Nada, lo mismo mejor. Qué bien. Yo le doy gracias a Dios. Porque tenemos un Dios que nos oye, un Dios que nos ama y un Dios que nos ha llamado. Y por eso cada día estamos aquí, porque es lo mejor que nos ha podido pasar. Hermanos, conocer a Dios,
Porque nuestra vida sin Dios, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida sin Dios? ¿Sabe? Y este mensaje lo prediqué para los obreros hace como 30 y tantos años. Por cierto, dicho sea de paso, ese cuaderno que ya anotaba, que ya no anotó nada, pero anotaba un mensaje. Un niño que se llamaba Gerson, allí puso unos borrachos. Y cuando estaba ahí por la mañana, teníamos que madrugar mucho porque hace muchos años y teníamos que ir hasta Vitoria. Estaba todo de borracho. Cuando lo abro allí, digo, ¿qué tendría? ¿Cuántos años tendrías, hijo? Los 18. Pero abajo venía una cosa que ya no me la dice, claro. Entonces, aquello me motivó para predicar. Y fue una bendición de Dios. Y el capítulo 22, verso 39 del libro de San Lucas, dice: y saliendo se fue como solía, y sus discípulos también le siguieron a Jesús. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se distanció de ellos como a distancia de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, salió andando, orad, ¿qué hacéis durmiendo? Os he dicho que oréis, ahora no entren en tentación. Dice: levantaos, vamos, la hora ha llegado. Era cuando venían a por él para prenderle y crucificarle. Pero a mí me llama la atención el Señor de la gloria, que dice: y saliendo, por eso digo, esta palabra, óiganla bien, porque alguien va. Y saliendo, se fue como solía. Yo me imagino al Señor en su casa, en Nazaret, posiblemente también vivía en Capernaum, porque hay textos que así lo dicen. Pero bueno, donde estaría su casa, dice la Biblia que él era Jesús el carpintero, dice Marcos, dice que es el carpintero de la aldea. No es el hijo del carpintero, el carpintero, también le llaman el carpintero. Y yo le imagino que estaría allí, en su casa, igual en su taller de la carpintería. Igual estaba cerrando, o igual estaba haciendo una silla. Y aquí en aquellas calles, no es como las de ahora que están asfaltadas, aquellas calles colorientas, con el bullicio de la gente, con los dimes y diretes, con los asuntos personales de cada situación o en su propia casa. Pero él dice, saliendo, se fue como solía. Porque te digo algo, a veces no nos debemos de quedar en la situación en la que nos encontremos y es necesario salir de esa situación. Es necesario salir de esa situación. Yo no digo que no sé lo que pasaría, pero el Señor salió de ese lugar. Y yo me lo imagino que sale de ese lugar. Para hablar con mi padre. Yo me imagino que saldría andando por las laderas de aquel monte. Y me imagino que sabría algún animal, algún bicho, alguna cosa. Se pondría contento. Porque la naturaleza sabe quién es Dios. De tal manera que les llama la Biblia a sus ejércitos, a la luna, a las estrellas, a los cielos, llaman a sus ejércitos. Porque están cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahí el sol cumple con la voluntad de Dios. No se acerca más a la tierra porque nos abraza, ni se aleja más porque nos congelamos. Son sus ejércitos. Y yo me imagino al Señor andando y hasta los árboles se pondrían contentos. Porque estaba allí su Creador. Bueno, Dios. Por eso, hermanos, yo no sé la situación que podemos vivir a cada uno, en la situación que estamos cada uno individual. Pero si está
causando problemas, si te está causando una situación adversa, si te duele la cabeza ya en convivir con esa situación con la que podemos estar conviviendo, es necesario que salgas. Que salgas. Que huyas de ese lugar. Que no te quedes ahí. Que lo abandones. Y no estoy hablando que te marches ni para Murcia ni para allá, sino que espiritualmente no te dejes motivar por la situación que vives. No te dejes, por eso dice el capítulo 12 de los Romanos: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: y no os conforméis a este siglo. Y no está hablando de tiempos ni de sazones, está hablando que no te conformes en la situación que vives. Hay más en Dios. Hay cosas grandiosas en Dios. Hay asuntos que descubrir en Dios. Hay una paz inmensa en Dios. Amén. Él es Shalom, nuestra paz. Porque a veces no nos acordamos que tenemos un Dios todopoderoso. Que lo dice en el capítulo 1, verso 8 del libro de Apocalipsis. He aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el que viene, el todopoderoso. Amén. No creas que Dios no puede con tu problema o tu situación. Solo te falta una cosa: salir de ahí y presentárselo a Dios. Saliendo se fue como solía, porque a veces solo buscamos a Dios en momentos puntuales, pero el Señor tenía la sana costumbre de salir y buscar a Dios muchas veces. Dice como solía. Y la pregunta que nos hacemos todos: ¿solemos buscar a Dios? Amén. ¿Solemos enfrentarnos a las situaciones que nos rodeen y buscar la ayuda del Espíritu Santo? Es una pauta en mi vida diaria estar en comunión con Dios. Es una necesidad apremiante estar cerca de Dios. Bien estudiando la Biblia, bien cantando alabanzas, bien de rodillas orando, da igual. Y no necesariamente, como decía la mujer samaritana, que si los judíos se adoraban en el templo, que si los samaritanos se adoraban en la montaña. No, donde tú te encuentres, ahí está Dios. Por eso saliendo se fue como solía. Y dice algo importante: y sus discípulos también le siguieron. Es importante que seamos un ejemplo para los que nos rodean. A veces, yo soy consciente que a veces he dado un mal ejemplo, y lo entiendo, pero de sabio ser rectificar y volverte al camino y hacer cosas que en el entorno donde te muevas seas un ejemplo. ¿Por qué los discípulos se marcharon detrás de él? Porque sabían que detrás de él podían aprender cosas buenas. Y sabes, tienes cosas que aprender a los que te rodean. Amén. Puede ser la puerta de salvación para tu casa, para tu familia o para el mundo entero. Ha habido hombres de Dios que han salido. Hay un testimonio, bueno, te lo contaré otro día, de un predicador. Pero podemos ser importantes en la obra de Dios. Simplemente que haya alguien que quiera imitarte, que quiera imitar tu fe, que quiera imitar tu alabanza, que quiera imitar tu dependencia cada día de venir a la iglesia, a reunirte con tus hermanos y alabar a Dios. Porque si estás en casa y el culto no te gusta, no vas cuando quieres y cuando solo vas en momentos puntuales, no eres un buen ejemplo para tu familia. Tienes que decir: vámonos al culto para alabar a Dios. Porque ahí está el Señor. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a echarle la ofrenda que hace falta para la iglesia. Vamos a buscar la gloria de Dios para nuestro hogar. Bendito sea el Señor. Muy bien. Saliendo se fue como solía, sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para no entrar en tentación. Yo no sé qué tendría ese lugar.
Pero cuando el Señor lo dijo, sería bueno. Le dijo, ahora, si Él se marcha. Cuando llegó a aquel lugar. Porque no podemos buscar a Dios fuera del lugar. No podemos buscar a Dios fuera del lugar. Podría decir muchas cosas aquí, pero yo tampoco quiero herir la sensibilidad de nadie. Pero si estamos fuera del lugar, en una situación que no ha agradado a Dios, lo primero que tengo que hacer es salir de ese lugar. Yo no puedo estar intercediendo, yo no puedo estar orando cuando esa oración en mi vida primero tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque estoy fuera del lugar. ¿Saben lo que les pasa a los que juegan al fútbol? Que cuando están fuera del lugar y meten un gol, ¿qué les pasa, Nehemías? Fuera de juego. Ese gol, ¿qué pasa? Ese gol está anulado. Por eso no podemos estar buscando a Dios y nuestras oraciones sean anuladas. Nuestra vida sea anulada. Porque Dios no le dice a los pecadores. ¿En qué sentido? Todos declinamos. Todos podemos pecar. Pero no podemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal para que lo buscamos como esclavos. Claro. Eso es. ¡No! Tenemos que buscar la santificación. Amén. Tenemos que buscar descontaminarnos. Amén. Y tenemos que buscar el arrepentimiento genuino. Amén. Y ese es el mejor lugar para orar a Dios. Así es. Si estamos fuera del lugar, ahí no es donde dijo el Señor. Y llegando a aquel lugar, dijo: ¡orad! Para no entrar en tentación. Qué bien. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia, Sí, Señor. porque tenemos una propensión al pecado. Por eso tenemos que ir matándola. ¿Cómo la matamos? Por la santificación. Y cosas que antes te dominaban, ahora ya no me dominan. Palabra que yo lo he conseguido muchas cosas. Algunas veces. Pero he conseguido muchas cosas que ya no me dominan. Qué bien. Ya no me dominan. Te lo prometo que no me dominan. El que esté firme, miro que no caiga. Pero hoy por hoy, te lo digo, que no me domina. Por eso, la oración es fuente de inspiración, de arrepentimiento, de santidad. Es un vehículo, la oración que te traslada a otras dimensiones. Que no ves ya tanta humanidad y tanta carnalidad. Que ves la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, cuando estás en una postura de arrepentimiento, de adoración, de oración, te cambia tu perspectiva, te cambia tu forma de ver las cosas, te cambia tu forma de entender el Evangelio y la iglesia. Todo. Miren, yo un día decía, voy a dejar de predicar. Yo quiero predicar, hace mucho tiempo. Da igual, como se lo digo ayer. No quiero. No, porque va aquí, porque va allá. Esto que estás como de un espejo, que no quiere saber nada de nadie. Y ¿sabes lo que hizo Dios? Me arrastró hasta una habitación y me puse a orar. Yo siempre tengo mi guitarra por allí. Y el Espíritu Santo me dijo: siente la necesidad de alabar su nombre. ¿Sabes? Y Dios me restauró por la oración. Y esa tentación que yo tenía la quitó de mi vida. ¿Y saben qué? Yo le echaba la culpa a la iglesia. Pero resulta que la iglesia no tenía ninguna culpa. La culpa la tenía yo. Y cuando llego a la iglesia, yo saludaba hasta a los niños pequeños. Porque Dios me cambió la perspectiva de mi vida. No puedo quedarme en una situación y vivir una vida decadente, triste, cabizbaja, sin ilusión, sin perspectivas, sin ánimo, sin alegría espiritual. Eso no es vida espiritual. Eso no vale. Ya que estamos en Cristo, como dice 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Saliendo supe como solía, sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no estéis en tentación. Y él se distanció de ellos como a distancia de un cielo de piedra. Y eso a mí, cuando yo digo, ¿pero por qué se distanció? ¿Por qué no se puede con ellos? Orar. ¿Qué? ¿Qué es orar? Y es que hay veces
veces que necesitamos la intimidad a solas con Dios. Hay veces que necesitamos estar a solas con Dios. Muy bien. ¿Por qué? Porque él iba a hacer una oración muy complicada. Ustedes saben que venían los fariseos con sus falsas doctrinas que fabricaron algunos antiguos fariseos del siglo IV entre los testamentos, que se llama, entre los dos testamentos, los 400 años de silencio. Ahí salieron muchos grupos políticos religiosos, entre ellos los fariseos, y crearon una doctrina que le llamaban un libro, el Talmud. De ese Talmud transversaban las leyes de Dios. Y cuando venían los fariseos, oye, que es que resulta que, bueno, muchas cosas, ¿no? Que les podía decir, pero bueno, ¿qué es cómo hacen esto tus discípulos? Y decía, ojo, oísteis que fue dicho, pero Dios, lo que habéis aprendido del Talmud, una diosería. Lo que yo os digo es de la Torá, es de la verdad, es la ley de Moisés. Claro. Y estaban los discípulos, oían, alma, si es que supiera que viene un endemoniado, sal de él en el no, sal, no, yo que no les ponía ni las manos, salían los demonios, se quedaban atónitos. Y cualquier, en el desierto, que viene una multitud, pues resulta que no hay comida, ¿qué hacemos? A ver, hay un niño aquí que tiene 2 peces y 5 panes, pues tráeme. Padre, yo sé que siempre lo escuchas. Bueno, eso fue la oración cuando hizo con Lázaro, ¿no? Bueno, la ponemos aquí ahora. Y alimentó a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, que comen más las mujeres que los hombres. ¿Cuántos habría? Sin contar mujeres y niños. A 5.000 hombres. Claro, todas esas cuestiones. En ese momento que estaba el Señor con su cuerpo humano, les deja, quedaros aquí en este lugar, orar, y él se distancia, porque tenía que hacer una oración incomprensible para los discípulos. Incomprensible. Oraba diciendo, Padre, porque ya les había dicho, tengo que ir a Jerusalén, me van a matar, me van a escarnecer. Bueno, porque tira. Pedro así todo le dijo, le echó brazo por encima y le dijo, empezó a reconvenirle, le dijo, de ninguna manera te acontezca esto, ten cuidado de ti mismo, de ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor dijo, apártate de mí, Satanás, si no pones la vida en las cosas de Dios y no de los hombres. Porque ellos no entendían por qué tenía que morir, porque el judaísmo esperaba que algo trataba de esto que iba a predicar. Porque el judaísmo esperaban un Mesías guerrero, que lo será. Esperaban con un caballo y no con un burro. Esperaban con armas para destrozar el gobierno romano. Pero ¿cómo vamos a tener un Mesías que muere en un madero? Que morían los delincuentes, los don nadie, los ladrones, los que eran asesinos y homicidas. Pero ¿cómo va a morir el Mesías nuestro en un madero? Pues esto no hay que aguante, ¿cómo va a ser esto? Y el pueblo no entendía esto, porque ellos no lo entendían. Porque la gracia en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento era un misterio, que luego Pablo dice, el misterio de la gracia. Él venía a su pueblo, pero Dios tenía un as en la manga para morir en una cruz y salvar a la humanidad, que de esto trataba el mensaje que él iba a predicar. Claro, los discípulos no entienden esa oración. Padre, pasa de mí esta copa. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Sudaba del sufrimiento que estaba pasando en el Getsemaní. Estaba sufriendo. ¿Y saben por qué lo hacían? Por ti y por mí. Amén. Por todos. Él murió. Sufrió agónicamente, porque lo dice la Biblia. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Oh, que Cristo, de verdad. Cuántas ganas. Gloria a Dios. De ver su gloria. Como cuando estaba con los apóstoles, se apartó de ellos un monte y se transfiguró. Y dice que sus vestidos brillaban como el sol. Ahí les mostró Cristo a los discípulos toda la gloria que era él. Dice que brillaban como el sol sus vestidos.
Sin embargo, tuvo que hacer ese sacrificio cruento, morir en una cruz, como aquellos corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento, que era la expiación para los pecados que se había cometido el pueblo. Por eso, hermanos, yo no quiero pensar más. No quiero pensar más. Pero solo una cosa. Estando en agonía, oraba más intensamente. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Yo veo aquí dos grupos. Uno que estando en agonía ora más intensamente y otro que a causa de la tristeza se queda dormido y no les importa nada. A unos los problemas les duermen espiritualmente y luego sufren las consecuencias por no tener una relación con Dios, pero sin embargo hay otro grupo que estando en problemas, en agonías, en dolores, no deja a su Dios nunca. Está ahí buscando su presencia y su gloria. Está dependiendo de su voluntad, está dependiendo de su ternura. Y el Señor que lo vea, el Señor de su humanidad, dice, le envió un ángel del cielo para fortalecerte. Cuando tengas agonías o problemas o situaciones, lo primero, sal de lo que te perjudica, entabla conversación con Dios, que no te va a enviar un ángel, que va a estar el Espíritu Santo